Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice su palabra que un maestro de los fariseos, principal entre los judíos, vino al Señor Jesús de noche. Lo hizo de noche porque pues temían al que dirán, porque también nos dice la Escritura que los fariseos, los escribas, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por esa razón pues vino de noche Nicodemo a buscar al Señor. Y dice que le dijo al Señor: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta del Señor fue: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa fue la respuesta del Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un maestro de los judíos, principal entre los judíos, no entendió el mensaje del Señor y le preguntó al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nacer de nuevo, simplemente para nacer, se necesita una semilla, se necesita una simiente. Sin esa semilla o simiente no se puede nacer, así sea de una planta. Aún nosotros mismos fuimos engendrados por una semilla, por una simiente. Sin esa semilla no es posible
que nosotros podamos nacer o nacer de nuevo, nacer otra vez. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua, el nacer del agua pues es en el bautismo, cuando somos bautizados, cuando somos sumergidos en el agua, que representa que somos sepultados, que somos muertos para el mundo, y al salir del agua, que representa que nacemos en una vida nueva, y el bautismo que es para el perdón de los pecados. Pero el nacer del Espíritu se requiere una semilla, una simiente para poder nacer del Espíritu. Esa simiente o esa semilla es la palabra de Dios. El Señor dijo a los judíos allá en el capítulo 6, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es esa simiente que nos da vida. Su palabra hace que nos hace nacer de nuevo, nacer otra vez. La palabra es la simiente de Dios que nos hace nacer de nuevo. Una semilla que es sembrada en nuestros corazones y que de ahí nace una planta hasta que da fruto para vida eterna. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo que es nacido de la carne es. Nosotros físicamente fuimos engendrados por una semilla de la carne, y eso es carne. Pero cuando somos engendrados por una semilla que es de Dios, una simiente que es de Dios, que es la palabra de Dios, nace un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. ¿Cuántas de las veces, hay iglesias o congregaciones o religiones, sectas, que en nuestros días siguen predicando que el nacer de nuevo es hablar en otras lenguas? El nacer de nuevo no es el hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas es un don espiritual, y la palabra del Señor nos dice que la iglesia está formada de diferentes miembros o de diferentes dones, y a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Así como nosotros en nuestro cuerpo físicamente tenemos diferentes miembros, así también en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros o todos tenemos diferentes dones. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Entonces, el don de hablar en lenguas no es el nacer de nuevo. Es un don que la Escritura nos habla, así como nos habla del don de profecía y de otros dones. El don de hablar en lenguas es uno más de todos los dones que hay o que ha habido en la iglesia del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Dice primero: amados hermanos míos, no erréis. Es importante no errar. El Señor Jesús le dijo a los saduceos, les dijo: erráis ignorando las Escrituras
y el poder de Dios. Una de las razones por las cuales nosotros podemos errar es por la ignorancia, por ignorar las Escrituras y por ignorar el poder de Dios. Sí, amén. Para no ignorar o para no errar más bien, tenemos que conocer, escudriñar las Escrituras. Amados hermanos míos, dice: no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Una de las características que hay en Dios, dice, es en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no se muda y Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Dios no hay mudanza. En Dios no hay sombra de variación. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice Él, hablando de Dios en segunda persona de singular, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, en tercera persona, dice: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, siendo su voluntad, nos hizo nacer, no por un don de hablar lenguas, sino, dice, por la palabra de verdad. Esa es la semilla, esa es la simiente para que nosotros podamos nacer de nuevo en el Espíritu. Para nacer de nuevo en el agua es el bautismo, pero para nacer del Espíritu es la semilla, es la simiente, que es la palabra de Dios. Nos hizo nacer y lo hizo por su voluntad, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Luego dice el 19: por esto, porque Él nos ha hecho primicias de sus criaturas, porque Él nos ha engendrado por la semilla, por la simiente que es su palabra. Por esto, mis amados hermanos, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que fue sembrada en nuestros corazones para que dé fruto para vida eterna. Y dice: la cual puede salvar vuestras almas. No dice la que salva nuestras almas, sino que dice la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice puede salvar vuestras almas? Porque hay un proceso. Cuando la palabra es sembrada en nuestros corazones, depende si esa semilla, comparándola con semilla de trigo, cae en buena tierra. Si cae en buena tierra, pues esa palabra va a salvar nuestras almas. Pero si cae entre pedregales, si cae entre espinos, el enemigo robará esa semilla, o los espinos o los afanes ahogarán esa semilla. Por eso dice ahí, la cual puede, porque depende del proceso del cuidado que nosotros tengamos de esa semilla que fue implantada, o de esa simiente que fue implantada en nuestros corazones. Depende del proceso del cuidado que nosotros tengamos de esa semilla. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro.
capítulo 1, desde el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, de ser como niños recién nacidos en la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esa verdad pues es su palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Pues la semilla con la cual nosotros fuimos engendrados, la semilla con la cual se siembra la hierba o la flor. Son semillas, son simientes corruptibles, pero nosotros hemos nacido otra vez, o hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vemos claramente que pues el nacer de nuevo, o el nacer del Espíritu, no es el hablar en lenguas, es por la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Por esa palabra nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, una nueva persona. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Allá en el 1 Juan dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, vamos a leer la escritura. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es capítulo 2, versículo 15, desde el 15, 2:15 de 1 de Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. La simiente de Dios permanece para siempre. Vamos a ir a 1 de Juan, aquí mismo, pero al capítulo 3. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos llamados hijos de Dios, porque Él nos engendró de su voluntad. Él de su voluntad nos engendró por su palabra, por su semilla, por su simiente. Por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ha sido sembrada en nosotros una palabra, una semilla que permanece para siempre. Amén. Y si esa semilla da fruto para la vida eterna, esa misma semilla que ha sido sembrada en nosotros hará que nuestro cuerpo sea transformado. Este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, semejante al del Señor. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, es una esperanza que tenemos en Él, hablando del Señor en tercera persona. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la esperanza que tenemos, que su palabra ha de transformar nuestros cuerpos mortales, cuerpos que se corrompen, en incorruptibles, en inmortales. Dice el 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice: nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén, gloria a Dios. La simiente, que es la palabra de Dios, permanece, dice, en él.
La simiente de Dios, que es el temor de Dios, permanece en él. Por eso no peca, porque es nacido de Dios, es nacido por la palabra de Dios, es hijo de Dios. El que peca, ahí nos dice claramente que así de fácil o así de simple hacemos diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo ahí. Dicen: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Dice su palabra: respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Los judíos le dijeron al Señor: nuestro padre es Abraham. Ellos afirmaban, proclamaban que su padre era Abraham. El Señor les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes fueran simiente de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras, dice, de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Primero dijeron: somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Y luego dijeron: nuestro padre es Dios, somos hijos de Dios. El Señor les dice: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Si vuestro padre fuera Dios, pues las obras de Dios harías. Pero el Señor les dice: vuestro padre, sois de vuestro padre el diablo. ¿Ok? Porque dice el 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Amén, gloria a Dios. Mateo 7. Mateo 7, versículo 15.
Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué semilla fue sembrada a nosotros? La semilla de Dios da fruto de justicia. La simiente del enemigo pues da fruto, o no es un fruto, es un abrojo de mentira. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Una simiente de uva podrá dar espinos o abrojos, o dice higos de los abrojos. Una buena semilla podrá dar un árbol. De ninguna manera. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que por sus frutos, dice al final, los conoceréis. Todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Perdón, es Mateo capítulo 13. Versículo 18. 13 y 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace fructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hoy dijo el Señor: vosotros la parábola del sembrador. El sembrador, también allá en Corintios dice que no es nada el que siembra ni el que riega, sino el Señor, el que da el crecimiento. El sembrador siembra la semilla. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando nosotros se nos comparte la palabra del Señor y no tenemos ese cuidado de poner atención, de escudriñar su palabra, de entender el mensaje de la palabra del Señor, es ahí donde dice que cuando no entendemos la palabra, viene el malo y arrebata o roba lo que fue sembrado en nuestro corazón. Ni siquiera da la oportunidad de que nazca una planta. Ni siquiera da esa oportunidad, porque desde que fue sembrada, roba la semilla. Esto sucede cuando ignoramos la palabra del Señor, cuando no la entendemos, cuando no la escudriñamos, cuando no ponemos atención a ella, cuando la tenemos en poco. El enemigo roba esa palabra que fue sembrada en nuestro corazón. No alcanza a dar fruto. No, más bien no alcanza a nacer la planta. Antes de que nazca, el enemigo se roba esa semilla, esa simiente.
Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En esta ocasión sí alcanzan a ser una planta, pero pues no tiene raíz. Significa que no la guardó, no la atesoró en su corazón, no amó la palabra del Señor, no la atesoró, la escuchó con gozo, pero no la atesoró en su corazón, no amó la palabra del Señor, no hizo lo mismo que dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Gloria a Dios. Esa palabra no la guardó en su corazón, quizás en su mente, quizás le dio alegría, gozo recibirla, pero no la atesoró en su corazón. Y por esa razón no había una raíz, no tenía una raíz fuerte. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nació una planta, pero una planta que no tenía raíz, por eso se secó. El 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí también creció una planta, pero creció entre espinos y abrojos. Y aunque creció una planta ahí, pero fue una planta que no dio ningún fruto. Quizás logró crecer, pero no hubo fruto en ella. ¿Por qué? Porque creció entre espinos y abrojos que le hicieron infructuosa. Esto sucede cuando nosotros tenemos otras prioridades antes que la palabra del Señor. Cuando no es nuestra prioridad la palabra del Señor, cuando por cualquier razón o por cualquier circunstancia faltamos a escuchar su palabra. Quizás por algún contratiempo, algún día podremos faltar, pero hay situaciones que dice la Escritura que se nos hace costumbre por el afán, el engaño de las riquezas, se nos hace costumbre faltar a escuchar la palabra del Señor y a no tener ese cuidado con esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones, esa planta se hace infructuosa. Por eso le digamos allá en Santiago que dice que la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, puede salvar nuestras almas, pero depende del proceso. Si somos los que sembraron esa semilla junto al camino, no entendemos su palabra, el malo va a arrebatar esa simiente de nosotros. Si somos los que sembraron la semilla, los que sembraron en nosotros la semilla en pedregales, vamos a tropezar. Si somos los que la tierra que tiene espinos y abrojos, esa semilla va a ser ahogada y va a ser esa planta sin fruto. Depende del proceso. Por eso dice que la palabra que puede salvar nuestras almas. Depende de ese proceso. Si vamos a escudriñar su palabra, si vamos a poner atención a su palabra, si vamos a tener un corazón sensible, un corazón dócil, si vamos a amar su palabra, si vamos a tener a Dios como prioridad en primer lugar,
depende, por eso dice, la cual puede salvar nuestras almas, depende del proceso. Recordemos que nos dice allá en Hechos que la iglesia o que los hermanos en Berea eran más nobles que los de hermanos en Tesalónica, porque escudriñaban cada día la palabra a ver si era verdad lo que el apóstol Pablo decía. Gloria a Dios. Escudriñaban, no se quedaban en ignorancia, no echaban en saco roto la palabra, amaban la palabra, la escudriñaban, la entendían, la guardaban, y eso hacía que dieran fruto. Depende del proceso. Su palabra puede salvar nuestras almas, pero depende del proceso. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye, no solamente oye, sino que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esa es la simiente de Dios. Así como cuando se siembra una planta de lo que sea, de maíz, de trigo o una flor, cuando se siembra esa planta se requiere de muchos cuidados. Se requiere de limpiarla de espinos, de abrojos, de hierba mala, se requiere de abonarla, se requiere de regarla para que crezca y dé fruto. Sin ese proceso, esa planta se seca, esa planta no da fruto. Así es la simiente que es sembrada en nuestros corazones. Depende del proceso, es que vamos a dar fruto. Vamos a terminar aquí mismo en el mismo capítulo, pero el versículo 36. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Dice 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla, que es la palabra de Dios, la simiente de Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios, la simiente de Dios. La cizaña son los hijos del malo. Aunque se parecen, como dijeron, como dice anteriormente en la parábola del trigo y la cizaña, que dijeron: vayamos a cortarla, y el Señor les dijo: no lo hagan, no sea que cortando el trigo corten también la cizaña. Que la cizaña se parece al trigo, pero en sus frutos, el fruto son diferentes. Los hijos de Dios, los hijos del reino y los hijos del malo. La diferencia es que los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios y los hijos del malo viven una doble vida, son de doble ánimo. La diferencia es que los hijos de Dios tienen las características de Dios, que en ellos no hay mudanza ni sombra de variación,
y los hijos del malo andan como las olas del mar, para un lado y para otro. Son de doble ánimo. El enemigo dice que sembró las cizañas, el diablo, las ciegas, el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que hacen la voluntad de Dios. En aquella ocasión, cuando la madre del Señor y sus hermanos estaban afuera, le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y llaman. Señor Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son los hijos del reino, los que hacen la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios, esa es la diferencia, el hacer la voluntad de Dios. Como capítulo que leíamos al principio, que inició el culto de Números, capítulo 20, como el Señor mandó a Moisés a hacer su voluntad. Le dijo: habla a la roca y de ahí saldrá agua. Cuando el pueblo de Israel se desesperó porque no había agua, fueron con Moisés y le pidieron agua de beber. Moisés fue a clamar al Señor. El Señor le dice a Moisés: habla a la roca y la roca te dará agua. Moisés no entendió, no puso atención a la voluntad de Dios y fue y golpeó la roca. El mandamiento era: habla. La voluntad de Dios era: habla a la roca y la roca te va a dar agua. Moisés no hace la voluntad de Dios, golpea la roca 2 veces y el Señor le dice a Moisés y a Aarón: no entrarán a la tierra prometida. Y solamente Moisés, por esa razón, porque no hizo la voluntad de Dios, solamente alcanzó a la tierra divisar. Pues ahí terminamos. El Señor Jesús les bendiga y les guarde.